tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. El día de hoy hablaremos sobre la resolución 632 presentada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante la cual las clases dominantes en el país nuevamente arremeten contra el patrimonio público de los colombianos en materia de su acueducto y servicios públicos. Además, haremos una denuncia con el sindicato de la DIAN, Sintradian, quienes hablan sobre todo un proceso de persecución política, pero además de asesinatos contra varios trabajadores en medio de su ejercicio profesional. Bienvenidos. De acuerdo a las denuncias presentadas por la Liga de Usuarios, Consultores y Sintraemdes Risaralda, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRAC ha elaborado una resolución, la número 632, mediante la cual se pretende modificar todas las tarifas del acueducto de aquí a 10 años. Con esta medida se afectarán los intereses no solo de los trabajadores de las empresas de servicios públicos, sino principalmente el patrimonio de los colombianos y además los intereses de los usuarios finales, quienes se verán afectados debido al incremento en las tarifas. Debido a esto, se ha realizado en Sintraemdes un panel entre diferentes expertos en el tema para que los risaraldenses conozcamos cómo está la situación y qué alternativas se pueden utilizar para hacerle frente y entrabar los planes de las clases dominantes que pretenden, una vez más, arrasar con el patrimonio nuestro. Nos acompañan hoy el consultor Jorge Iván Toro de Misión Vida, el compañero Juan Carlos Cardona de Sintraemdes Pereira y Humberto Gutiérrez de la Liga de Usuarios, para tratar la resolución 632 de servicios públicos. Jorge Iván Toro, ¿qué implicaciones tiene esta ley para los usuarios, los trabajadores y las empresas en materia de servicios públicos? Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cómo están? Qué bueno podernos dirigir pues a esta audiencia. Realmente en Colombia los servicios públicos domiciliarios son acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas. Cada uno de los servicios pues tiene comisiones que las regulan y son comisiones de los ministerios. Hay un ministerio llamado el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que tiene una comisión que se encarga de regular los servicios públicos de acueducto, de alcantarillado y de aseo. Esa comisión se llama la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, la CRA. Pues bien, la CRA emite resoluciones, son normas de obligatorio cumplimiento para todas las empresas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y de aseo en el territorio nacional. Ahora bien, hace poco se expidió una norma denominada la resolución CRA 632. En el año 2013, por supuesto, se expidió. Esa norma tiene que ver esencialmente con el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado. Es decir, apenas tengamos esa norma vigente y aplicada por todos los prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado en el país, pues tendremos nuevas tarifas para todos los usuarios de acueducto y alcantarillado. De tal manera que la implicación fundamental y determinante de las nuevas tarifas pues son evidentemente económicas y que implican y que llegan a gran cantidad de sectores. El primero, los usuarios, sus tarifas de acueducto y alcantarillado cambiarán. En segundo lugar, los prestadores de servicios públicos y sus rentabilidades, de tal manera que las empresas tienen una actuación muy importante allí. El tercero, pues fundamentalmente el Estado como tal, porque efectivamente el Estado es el que determina el qué hacer y cómo hacerlo. Humberto, ¿qué incidencia tiene la resolución 632 para los usuarios? Bueno, Juan Carlos, primero que todo agradecer la invitación que nos hacen como Liga de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios a este importante panel. Primero que todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando la CRA, que es la representante del Estado de manera legal,
¿cierto? En materia de servicios públicos, porque el Estado es quien controla ya y regula las empresas de servicios públicos, pues siempre que haya una resolución, una norma, una ley, un decreto, etcétera, etcétera, que tenga que ver con materia de servicios públicos, es precisamente el camino a allanar una posible privatización de los servicios públicos en el país. En el caso concreto, lo que tiene que ver con Pereira, pues lógicamente que toda esta resolución tiende a ordenarle a las empresas prestadoras de servicios públicos unas condiciones y unas fórmulas que le permitan ser rentables, ser eficientes, ser autosostenibles y ser económicamente viables. Pero en últimas, lo que pretende la comisión con la implantación de esta nueva resolución es efectivamente, y lo decía el compañero Jorge Iván, es de estricto cumplimiento y de que va encaminada única y exclusivamente a que la tarifa del servicio público sea mucho más rentable, con la optimización precisamente de la planta, de la reorganización, de la modernización de la empresa, etcétera, etcétera, con el fin de que hayan réditos que permitan establecer una viabilidad económica tal que la empresa pueda ser ofrecida a cualquier postor y que no ponga ningún problema para echarle mano. Juan Carlos, ¿qué implicaciones tiene esta resolución para los trabajadores? Bueno, Juan, agradecerle también este espacio y agradecerle a Humberto y a Jorge Iván, porque este es el espacio de debate, de interés para la comunidad y hay que aprovecharlo. Para los trabajadores, grandes implicaciones. Consideramos muy preocupante desde la organización sindical que la CRA pretenda legislar por encima de la Constitución y de los tratados internacionales. La CRA pretende o dice dentro de la resolución que los derechos de los trabajadores son costos ineficientes para las empresas y desconoce la CRA inclusive la Carta Política, porque en la Carta Política está consignados el derecho de asociación, el derecho de negociación y el derecho de sindicalización, y ratificados en la OIT. Preocupante porque aquí el pretender desconocer derechos de trabajadores es decirle a la comunidad y decirle a las empresas que los trabajadores no son rentables, que las empresas tienen que prescindir de sus trabajadores, que las empresas para ser privatizadas y entregadas al privado, a los monopolios o a los oligopolios, pues tienen que reducir su planta de personal, trasladándole así, como ya lo hemos vivido en otras empresas de servicios públicos, engañando a través de la norma, engañando a través de la legislación, para luego cuando el oligopolio o el monopolio esté ejerciendo, pues trasladarle todos los costos a los usuarios, como lo decía el compañero Humberto, y el usuario sea quien acaba de enriquecer el capital. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Jorge, ¿qué es eso de la tarifa? ¿Qué incidencia tiene para los usuarios? Muy bien, mire, la tarifa son los valores que a nosotros nos cobran por el servicio público de acueducto y alcantarillado mes tras mes y que nos llega evidentemente en una factura de servicios públicos entregada en nuestro caso aquí en Pereira por Aguas y Aguas, en Dos Quebradas por Serviciudad, etcétera. Pues bien, miren, la tarifa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado está dividida en dos fundamentalmente. Una tarifa por cargo fijo, que es necesaria y fundamental para cubrir los costos de administración de una empresa prestadora de servicios públicos, y una tarifa por metro cúbico,
que la llamamos también por cargo variable y es necesaria para cubrir los costos de operación e inversión en una empresa de servicios públicos. Ahora bien, entiendo muy bien a Humberto cuando manifiesta expresamente que hay un mensaje oculto en esta resolución, un mensaje oculto que hay que develar, hay que desenmascarar por el bien de la comunidad y la población misma. ¿Y cuál es el mensaje, básicamente? Miren ustedes, la regulación económica en Colombia en servicios públicos domiciliarios ha hecho que hoy el mercado de comunicaciones solamente sea de 2 operadores. La regulación en Colombia ha hecho que el mercado de energía y en particular de generación de energía pues no tenga más de 3 operadores en el país. El del transporte de energía tendrá 3 y finalmente el de distribución todos los días de energía se vuelve más pequeño. La regulación ha hecho efectivamente que hoy en telecomunicaciones, en energía, en gas, tengamos oligopolio. Oligopolio, por supuesto, es cuando unos muy pocos son dueños de un mercado. ¿Y qué pasa en agua potable? Pues en agua potable, y le entiendo perfectamente a Humberto, es que vamos efectivamente hacia esa misma situación. Es decir, hoy en Colombia tenemos un poco más de 2.400 operadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, sin contar los comunitarios, que es una enorme cantidad. Pues bien, hay una enorme pretensión en la resolución CRA 632 del año 2013, hay una enorme proposición de ir reduciendo drásticamente ese mercado. ¿Cómo así que reducir ese mercado, Juan Carlos? Diremos, pues hombre, es muy fácil. Mire, cuando yo genero situaciones tarifarias que hacen que la empresa no pueda ser autosuficiente o autosostenible, pues básicamente la empresa tendrá que desaparecer. Y desaparecerá, por supuesto, diluida en manos de algunos pocos que podrán comprarla. Y voy a poner un ejemplo muy concreto y lo voy a poner con lo que planteaba Juan Carlos. Él nos decía que se están desconociendo tratados internacionales en el nuevo marco tarifario. Y me parece que ese ejemplo es importante para ilustrar lo que manifiesta Humberto. Miren ustedes, propone el nuevo marco tarifario que los valores económicos de las convenciones colectivas de trabajo no sean reconocidos en el marco tarifario. Recuerden ustedes una cosa, para yo saber cuánto vale una tarifa, a mí me toca sumar los costos y dividir por la demanda, eso es un ejercicio tarifario. Entonces, cuando yo sumo los costos, pues voy a excluir lo que son las primas extralegales que se generan en las negociaciones colectivas con los trabajadores por cualquier concepto. Ahora bien, la tarifa entonces, por supuesto, va a ser un poco menor al no tener esa incorporación de costos. Pero mucho cuidado y ojo, porque ¿qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato? En el futuro inmediato va a pasar que las empresas prestadoras de servicios públicos oficiales o que tienen sindicato y por supuesto tienen convenciones colectivas, pues van a tener que asumir esos costos, porque es que esos costos no pueden desaparecer definitivamente del mapa porque hay convenciones internacionales o discúlpenme, hay tratados internacionales que las apalancan. De tal manera, pues, Juan Carlos, que la empresa entrará en una curva financiera decreciente, llevada allí porque los ingresos que va a percibir nunca será igual a sus costos siempre serán más altos. Eso significa que allí tendremos un desfase económico que genera esa curva decreciente de inestabilidad y de inviabilidad. ¿En favor de quién? En favor de terceros que gracias a la economía de escala, como lo llama normalmente el gobierno, puedan empezar a adquirir las empresitas prestadoras de servicios públicos y evidentemente hacerlas desaparecer. Humberto, ¿realmente las tarifas para los usuarios va a bajar? Bueno, eso es relativo. Yo sí tengo ahí
mis dudas. Es muy probable, de acuerdo como se presenta la resolución 632, ostensiblemente tendrían que bajar la tarifa del usuario, pero yo sí quiero llamar a la comunidad, a los usuarios, a los suscriptores, a los industriales y a los comerciales, en fin, a todo el que tiene que ver con el pago de la tarifa de agua potable y saneamiento básico. En ese sentido lo quiero llamar la atención, es que eso es efímero, eso es una cuestión temporal, eso no nos llamemos engaños ni nos hagamos ilusiones de que por fin tenemos una empresa tan buena y tan generosa y un gerente que nos quiere mucho que nos va a bajar la tarifa, no. Eso es precisamente para poder tener argumentos de inviabilidad de la empresa para poder decir tenemos que vender, tenemos que capitalizar, tenemos que entregar este chuzo porque esto se vino abajo. Entonces sí, yo quiero llamar la atención en ese sentido a los usuarios. O sea, no nos hagamos ilusiones que si la empresa nos baja la tarifa un año, al próximo año cuando caiga en manos del privado, eso que dejó de adquirir la empresa vía tarifa se puede convertir en un rezago tarifario y convertirse en altos costos en el metro cúbico de agua. De manera pues de que cuando nosotros nos salgan con ese cuento de que la tarifa va a bajar y que nos vamos a poner muy contentos, eso es una cuestión de que es temporal. Y en ese orden de ideas, yo sí quiero llamar la atención a las empresas prestadoras que van a asistir al Congreso de Andesco en junio, de que se opongan de manera directa a que se aplique esa resolución porque va en detrimento de las empresas prestadoras de servicio público y por supuesto en detrimento de la economía del usuario, principalmente los estratos más bajos del país. Juan Carlos, finalmente lo que quiere decir con esto es que los trabajadores van a ser los culpables de la quiebra de las empresas. Juan Carlos, yo creo que eso va a ser un mensaje subliminal que pretende el Estado a través de la revolución hacerlo, pero los trabajadores en ningún momento hemos sido culpables de la quiebra o venta de las empresas de servicios públicos. Los costos laborales son un porcentaje mínimo respecto a los costos de administración de las empresas. Aquí son culpables de lo que pasa con esta empresa el mismo Estado con la regulación, la CRA, si pretende que esta regulación pase, las empresas si no se oponen a que esta resolución pase, y lógico, la comunidad, vamos a perder otro patrimonio público que en Pereira, como es la empresa Aguas y Aguas, y nos resistimos a que lo digan, nos resistimos a que lo planteen, y estamos totalmente dispuestos a demostrarle que los trabajadores en ningún momento somos culpables de la venta, de la quiebra o de la privatización de las empresas. Es la regulación la que quiere acabar con las empresas, la que quiere hacer el camino para que los oligopolios vengan a dominar aquí, como hace más de 500 años los españoles vinieron por nuestras riquezas, hoy también pretenden llevarse esta riqueza, esta vital riqueza que es el agua, y no somos los culpables, no somos los trabajadores culpables de esto. Finalmente darle las gracias a los panelistas por haber atendido el llamado a Enfoque Semanal y muchas gracias. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Ay, mi hija le estaba contando y me acordé de algo que le iba a decir, es súper importante. Hija, ¿te cuesta mucho cuidar el agua? Ay, sí, mi amor, es que se me olvida. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía por una Pereira más limpia. No podemos vivir sin agua. Cuidémosla. Y es por eso que te quiero, porque eres mi nena y ya. Ole, ¿se murió en la ducha o qué? No, papá, ya voy. El agua es vida. Cuidémosla. Seamos responsables con las futuras generaciones. Aguas y Aguas de Pereira. Nos encontramos en la oficina de Sintradian, ubicada en la DIAN de Risaralda, con John Freddy Restrepo, y él es el fiscal nacional de Sintradian, pero además es el presidente de la Junta en Armenia. John Freddy, bienvenido a Enfoque Semanal.
Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. John Freddy, cuéntenos, ¿hace cuánto está el movimiento de Sintradian realizando negociación de pliego de peticiones? Nosotros este año comenzamos pues llevamos varios años haciendo pliegos de peticiones y el 28 de mayo termina la negociación del último pliego de peticiones. ¿Qué están solicitando ustedes en este pliego de peticiones? Pues a través del tiempo hemos solicitado muchísimas cosas por el bienestar de todos los trabajadores de la DIAN. Actualmente estamos muy enfocados en el tema de carrera administrativa porque necesitamos una carrera administrativa que de verdad funcione al interior de la DIAN y que se acaben las plantas paralelas que existen desde hace muchos años. En el mes de mayo vimos que ocurrieron 2 atentados contra la vida de trabajadores de la DIAN. Cuéntenos un poco sobre qué fue lo que pasó, en qué circunstancias perdieron la vida estos 2 compañeros de trabajo de la DIAN. Bueno, fueron 2 compañeros de la ciudad de Neiva y la ciudad de Cali que fueron asesinados en el mes de mayo. Al parecer, las versiones que hay fue por ejercicio de sus funciones dentro de la DIAN. ¿Ustedes consideran que hay algún fenómeno dentro de la DIAN que haya podido ocasionar esas muertes, además de simplemente ser trabajadores de la DIAN? Pues nosotros como funcionarios de la DIAN tenemos una gran responsabilidad que es el recaudo nacional de los impuestos, pero ahora con el nuevo director que tenemos desde que llegó, inclusive antes de llegar, el señor viene hablando sobre temas de corrupción y problemas dentro de la DIAN sin conocer al interior su funcionamiento y está generalizando el tema con todos los funcionarios. Frente a todas estas acusaciones de corrupción, ¿qué alternativas o qué posición política ha asumido Sintradian para hacerle frente a esta problemática? Bueno, lo que está pidiendo Sintradian es que se realicen las investigaciones que se tengan que realizar, se respete el debido proceso y le estamos exigiendo a través de los trabajadores al señor director de la DIAN que no salga a los medios a denigrar de los funcionarios de la DIAN que son los que han construido esta entidad por 20 años y está generalizando el tema y nos está, por decir, tirando encima a toda la comunidad. Ahora un funcionario de la DIAN sale con una chaqueta de la DIAN a la calle y ya sale con temor, inclusive con el carnet. Entonces ya es pecado ser funcionario de la DIAN. Bueno, toda esta situación es muy grave. De un lado, los señalamientos contra la población en general de los trabajadores, pero además el problema de que han asesinado a estos 2 compañeros en mayo, pero tenemos entendido que también hubo otro asesinato en Cali de otro compañero. Entonces, ¿qué actividades de movilización y de denuncia ha realizado el sindicato para protestar contra estos eventos? Sí, se han estado haciendo jornadas de protesta y luto nacional en defensa de los compañeros, trabajadores de la DIAN y repudio a cualquier acto de violencia que se pueda generar en contra de los mismos. La semana pasada se hizo un acto de luto nacional donde en la ciudad de Armenia tuvimos algunos inconvenientes porque la señora directora sale a decir en los medios de que ha sido amenazada teniendo pleno conocimiento de que fue una actividad sindical. Lo que sabemos de lo que se denunció en los medios de comunicación es que como ustedes colocaron unas coronas para protestar y las coronas iban con la fotografía de los compañeros asesinados, sale descaradamente la directora a decir que esas coronas son una amenaza contra ella y por lo tanto está desviando la atención del tema central que es la seguridad de ustedes. Frente a ese tema también tenemos entendido que hay otro problema y es la alternativa que le da la administración de la DIAN a ustedes como trabajadores para todos los problemas de seguridad y contra la corrupción. Hablemos sobre esa alternativa que ustedes han dicho que no están de acuerdo. Pues es una alternativa no tan alternativa que nos están imponiendo desde hace varios años. Simplemente, aparte de que tenemos una planta paralela, nóminas paralelas en la DIAN, ahora tenemos la DIAN militarizada. Ya pues hace tiempo crearon una figura que se llama la Policía Fiscal y Aduanera, que son los que están ejerciendo el control aduanero en muchas partes del país. Hay directores seccionales militares, entonces vemos en peligro más aún el tema de la carrera administrativa, porque nos están metiendo militares dentro de la estructura de la DIAN y no se están dedicando a lo que para ellos, a lo que ellos fueron contratados, que es preservar la seguridad pública.
John, ¿y qué otras actividades de movilización, de protesta está programando Sintradian para seguir acumulando fuerzas y seguir luchando por sus pliegos de peticiones y seguir haciendo las denuncias? Pues la semana pasada acaba de terminar nuestra Asamblea Nacional de Delegados, donde se eligió nueva junta directiva, donde se salió una directriz que para esta semana se estará realizando una nueva jornada de luto nacional y vamos a simbolizar con nuevamente con la corona fúnebre que estuvo en la ciudad de Armenia, en todo el país, o sea, a protestar no solo por el luto de los compañeros asesinados, sino a protestar en contra de estas declaraciones de esta señora administradora, que vemos que hay una persecución, una posible persecución sindical al respecto. Bueno, John Jairo, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que en todas estas actividades a ustedes les vayan muy bien y cuenten con el apoyo y la solidaridad de los sindicatos cercanos a Sintraemdes. Muchas gracias a ustedes, Luisa. Hasta aquí, Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o alguna denuncia que hacer en su comunidad, se pueden comunicar con nosotros a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.